Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión, en donde obviamente estamos en el tema 3 y vamos a hablar de varios conceptos ahora. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos términos que a veces usamos de una manera, eh, digamos, sin demasiada pretensión de exactitud teórica, pero que a la hora de hablar seriamente sobre el género cuento, sobre la narrativa en general, la narrativa breve, es bueno tener claro eh, cómo funcionan cada uno de estos conceptos. Ayer se quedó, como dice el refrán, no se quedó el tiro en la, bueno, se me olvidó el refrán, no importa, pero se quedó ahí pendiente, pues engavetado, abordar, perdón, los temas o los conceptos de prosa, hilo, tensión, intensidad, suspenso y efecto, todos los cuales están en la diapositiva del tema 2 de ayer, ¿no? Claro, es que, digamos, el desarrollo de la sesión no dio chance para abordarlos, pero no quiere decir que no se pueda retomarlo, porque precisamente estaban allí al final de del orden del día, digamos, porque ellos sirven de muestra, perdón, de puente para este tema de hoy. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? A partir de los conceptos que acabo de mencionar, entender bien qué es lo que es prosa, ahí no hay mayor problema, entendemos que prosa, por oposición, es todo aquello que no es verso. Eh, o sea, todos aquellos textos escritos que no son poesía, sino que son incluso poesía en prosa, o sea, cuando no está en verso. Ahora, lo curioso es que dentro del amplio género de narrativa breve, hay un género de narración que, eh, que puede hacerse en verso, e incluso rimado, que es la fábula. Es el único género narrativo que admite o que ha admitido históricamente ser escrito de esa manera. Género de narrativa breve, quiero decir. ¿Por qué? Porque yo mencionaba en algún momento atrás el cantar del mío Cid, solo que el cantar del mío Cid guarda toda una estructura de lo que es la épica, ¿no? O la epopeya, lo mismo. Y eh, ahí lo que entendemos por narración breve no encaja muy bien porque a pesar de que el libro es corto, es breve, su propósito, más que hacer simple ficción, eh, es construir un texto ficcionado a partir de una figura histórica. Por eso es un texto épico. Pero bueno, más allá de todo eso, nos debemos concentrar en, por ejemplo, en el término hilo. Eh, hilo, es importante saberlo, tiene una raíz etimológica en la palabra mito, es decir, en la antigüedad griega, en los idiomas antecesores de los idiomas latinos y como el nuestro español, la palabra utilizada para referirse al hilo de tejer, es mitos o mitos, dirían los griegos, y yo no sé absolutamente nada de griego, pero por lo menos creo que más o menos es así como se pronuncia, ¿no? Mitos. Entonces, eh, de manera pues que el hilo sería simplemente el mito o, digamos, en términos diegéticos, la historia, o sea, la trama de una historia, ¿no? Diegéticamente hablando. Por eso les puse la palabra hasta en la pizarrita, porque es importante siempre recordarlo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de historia en ámbito de narrativa de ficción, estamos hablando de historia diegética, de diégesis. Bueno, entonces, ahí
el hilo, ¿no? De hecho, por eso es que muchas veces utilizamos expresiones como retomar el hilo, o sea, retomar la historia de lo que estaba contando para volver al tema. Bien, ahora ese hilo se tensa, esa tensión existe en la narrativa, ¿no? Por eso es importante también pensar en términos tensión. Igualmente, esa tensión nos lleva a una intensidad. Cuanto más tenso esté el hilo, más intenso o más intensa es la acción que narra. Eh, Ahora bien, nos imaginamos así, agarrar un hilo tendido, nos imaginamos así que está suspenso, o sea, que está en el aire, está suspendido en el aire, digamos, aguantando el peso, aguantando la gravedad, ¿no? Entonces, ese suspenso también forma parte de la narrativa breve. Mantener el suspenso es mantener en alto la tensión del hilo. Mantenerla en alto, por supuesto, genera una intensidad. Y por supuesto, todo esto nos lleva, y especialmente, y ahí es donde vamos a entrar en la aclaración, en la aclaratoria de varios términos que usamos así de manera muy inexacta en nuestro hablar cotidiano, en nuestra coloquialidad. Ahí es donde viene el término efecto. Eh, yo por lo menos que me encanta jugar con las palabras, me parece. Yo mencionaba en estos días, cuando pues, hicimos la presentación de mi libro acá, mi primer libro en portugués que he publicado acá, mencionaba que siempre me ha gustado, que mis primeros juguetes siempre fueron las palabras y siguen siendo hasta hoy en día mis últimos juguetes que guardo desde la infancia y con los que todavía juego, las palabras. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que yo siempre he planteado esto, y aunque yo creo que la idea en realidad no es mía, sino que yo la agarré de otro lado, pero me la internalicé tanto que, bueno, para mí es mía, ¿no? eh, que es que la poesía busca el afectar al lector, mientras que el cuento, y estoy hablando acá específicamente del cuento, no de la narrativa breve en general, el cuento, pero además también la fábula tiene esa característica, eh, no busca el afecto, sino el efecto, causar un efecto normalmente de sorpresa, de final inesperado, de desenlace fatal a veces, eh, que es lo que llamamos efecto. Ese es el efecto del cuento. Ahora bien, ahí tendríamos que entonces irnos a especificar términos, por ejemplo, como relato. ¿Por qué? Porque entonces eh, términos como relato, luego narración, luego cuento, luego fábula, esas cuatro palabras, cada una conforma de una manera casi imperceptible, pero que está allí y solo hay que hurgar en la lectura para descubrirlo, conforman cuatro tipos de narraciones breves diferentes, en donde cada una de ellas tiene un foco especial de desarrollo de desarrollo dentro de su estructura narrativa. El relato será pues principalmente todo lo que es secuencia y consecuencia, ¿no? Por eso el relato es la relación, lo que llevó una cosa a la otra, rehilación, cómo se va hilando una cosa con otra. Eso es secuencia y consecuencia, ¿no? Podríamos decirle causa y efecto también, pero para no sonar demasiado, saben que no me gustan los lugares comunes, yo prefiero hablar de secuencia y consecuencia y así jugamos con las palabras, que es algo que es mucho más divertido. Entonces, la narración no es solo secuencia y consecuencia. La narración es también brevedad y ficción. ¿Por qué? Vamos a pensar incluso
en el género novela. El género novela va a abocarse principalmente a la descripción. De hecho, por eso es que la novela se engorda tanto el texto, porque abunda en descripción más que en simple narración. Entonces, la narración siempre es un espacio breve. Por eso la narrativa breve es más narrativa que la novela. Valga la, digamos, el juego también de palabras. Y por supuesto, es ficción. Ahora, el cuento agarra todo lo que es secuencia y consecuencia, todo lo que es la brevedad y la ficción, y con todo eso arma un paquete de hilo tensado, y todo ese paquete de hilo tensado, o sea, ese hilo prensado, manteniendo el suspenso, y de ahí el género del cuento de misterio también. O sea, funciona en base a esta estructura interna de la literatura breve. El cuento es sobre todo intensidad y efecto. Y en esto es precisamente en lo que Edgar Allan Poe, luego Horacio Quiroga y luego Cortázar, como lo hemos estado leyendo, conceptualizan y dan una visión exacta y clara de qué es, de a qué nos referimos cuando decimos cuento. Entonces ya cuento no es cualquier texto narrativo, porque entendemos que un texto narrativo puede ser un simple relato de secuencia y consecuencias, puede ser un relato o una narración, puede ser las dos cosas, o puede ser solamente una narración, pero el cuento las tiene todas juntas, ¿no? Eh, y bueno, y además de eso, después tenemos a la fábula, ¿no? Aunque recordando, por supuesto, como habíamos mencionado ya, que los crisoles formales de la narrativa breve, primero, por supuesto, por antigüedad gana la fábula, y en segundo lugar, ese segundo crisol formal de la literatura narrativa breve es el cuento. Entonces, la fábula, además de contener todos estos tres anteriores, la dupla secuencia y consecuencia, la dupla brevedad y ficción, la dupla intensidad y efecto, la fábula tiene principalmente conflicto y final inesperado. Entonces, todo esto engloba lo que nos va a llamar la atención de la narrativa breve. La fábula, aunque es más antigua, aunque su crisol es bastante antiguo, lo interesante es que ella renace a finales del siglo XIX y todavía hoy, a pesar de que ya pasó de largo todo el siglo XX y estamos en el XXI, en la primera cuarta parte del siglo XXI, la fábula es un género que vino naciendo, que vino renaciendo de nuevo. Podríamos decir hoy en día que el género fábula es un género fénix, ¿no? Sobre eso vamos a profundizar en la clase en vivo, ¿no? Hay una vuelta, con la fábula actual, hay una vuelta a un lenguaje más oral, más coloquial. Hay un nuevo manejo bueno, de muchos elementos como la ironía, el sarcasmo, y bueno. Ahora bien, alrededor de todo esto, eh, debemos mencionar que hay un tipo de cuento que surge sobre todo después de las vanguardias, que se convierte ya en un absoluto juego de palabras, en un artefacto literario, que es un poco lo que hicieron precisamente Cortázar, Borges, y toda esa gente de lo que llamamos boom latinoamericano, sobre lo cual vamos a profundizar luego. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a traer acá un cuento que es importante que todo escritor latinoamericano lo conozca, porque es un cuento que, bueno, tiene una importancia increíble si se ve en perspectiva en todo lo que se escribía de narrativa breve, en cuentos, todos los cuentos, relatos, narraciones que se escribían
en plena mitad del siglo XX. Y es que en el año 51, Guillermo Meneses gana el Premio Nacional de Cuentos, un Premio Nacional de Cuentos en Venezuela, con el cuento titulado La mano junto al muro. Es importantísimo que lo revisemos porque hay eh, una, una visión bastante diferente de lo que es el cuento, sobre todo latinoamericano. Ahí vamos a pensar en los cuentistas del absurdo, como los cuentistas del absurdo de los años 40 eh, llevaron un movimiento adelante en la narrativa breve. Estoy hablando de, por ejemplo, de Salinger, de Updike, de Beckett, que no es Becker, no se confundan, Samuel Beckett, irlandés. Entonces, todos estos escritores que escribieron eh, cuentos bastante interesantes dentro de la estética del absurdo, eh, digamos, hay un cuento latinoamericano que es emblema prácticamente de este tipo de cuento que surge a mediados del siglo XX, que es ese cuento La mano junto al muro. Entonces vamos a tratar en esta sesión de hoy de hacer una lectura comparada o contrastada de varias fábulas, entendiendo que la fábula es un tipo de cuento, no cualquiera, y entendiendo que cuento es un tipo de narración, no cualquiera. Entendiendo todo esto, vamos a abordar entonces una lectura contrastiva entre La mano junto al muro y algunas fábulas de las renacidas entre finales del 19 con Ambrose Bierce especialmente, hasta Monterroso, que ha sido el último gran eh, escritor de fábulas en Latinoamérica y en el mundo. Y muy importante, pensando todo esto, vamos a irnos a una discusión importantísima al final en la cual nos vamos a enfocar, que es que vamos a discutir a partir de todos estos conceptos, de entenderlos, de manejarlos, qué es lo que verdaderamente nos gusta de un cuento. Y ahí vamos a autodescubrirnos un poco como lectores. Entonces, hasta aquí nuestra introducción y vamos a entrar en materia ahora.